es un instrumento de gestión. Ahora sí, estamos con Carlos Morán. Bienvenido, Carlos. Gracias por estar acá. Gracias, Nicolás. Buenos días. Yo últimamente estoy tratando de que la gente sepa un poco a quién están escuchando. Entonces, yo creo que es bueno recordar quién eres, Carlos. Y en serio, porque, digamos, para hablar sobre determinados temas, uno tiene que tener un mínimo de autoridad y de experiencia, ¿no es cierto? O sea, tú fuiste parte del equipo que luchó contra Sendero Luminoso en el Perú. Sí. Es más, yo recuerdo, tú estuviste, me acuerdo, aunque era bastante más joven que ahora, en la captura de Nelly Evans, ¿no? Claro. Que fue una pieza clave para la otra operación, ¿no? Sí, pero más allá de hablar de protagonismos personales, Nicolás, yo creo que en estos momentos exige que una clase política sea responsable ante un problema que golpea a todos los peruanos, que es la inseguridad ciudadana. Sí, el pasado, los antecedentes. No, pero es que sí es importante, Carlos, por lo siguiente, porque ahora hay mucha gente que se llena la boca hablando sobre el terrorismo. Yo no me acuerdo de haberlos visto. Sí. En esos días yo era reportero y modestia aparte también nos la jugábamos yendo a zonas en medio de paros armados y donde se te chapaban, te mataba, o diciendo cosas. Yo me acuerdo, fíjate tú, que yo cuando era conductor de televisión llamaba a gente para que saliera a hablar. Nadie quería salir a hablar, todos tenían que, me voy de viaje, estoy ocupado, tengo un tema familiar. Nadie quería dar la cara. Se morían de miedo de hablar contra Sendero Luminoso. Y ahora son, ¿no? Sí. Tienen un altavoz así, ¿no? Sí, pero por eso a lo que voy es importante. O sea, tú has peleado contra Sendero. Tú has sido partícipe, que además estamos al borde del aniversario, ¿no es cierto?, de la captura de la cúpula de Sendero Luminoso y del MRTA. Tú además has tenido un rol protagónico en la lucha contra el narcotráfico en el Perú, has desarticulado las más importantes organizaciones de narcotráfico en su momento. También tú fuiste de los que empezó la guerra contra el lavado de activos en el Perú, y tú tuviste un papel también en la formación del primer equipo Constelación, ¿no es cierto? Tú lo has dicho. ¿No? De interceptación. Entonces, digamos, tú conoces a la policía por dentro, tú has participado en las experiencias positivas, pero también has conocido las debilidades de la policía. O sea, por eso digo que es importante saber quién es el interlocutor, porque está hablando alguien que sabe de lo que habla, ¿no es cierto? Claro, yo tuve la suerte y el privilegio de tener maestros que me enseñaron a investigar. Trabajé en lo que es investigación de tráfico de drogas y terrorismo casi 25 años de mi vida. Entonces, he tenido esa suerte, ese privilegio, ¿no?, de trabajar en estas áreas, y algo sé. Cuando fui ministro, me di cuenta que el principal problema de la policía es que hemos pasado una serie de manoseos históricos, manipuleos, organizaciones, reestructuraciones, ¿no?, en toda mi época de oficial. ¿Cuántas veces se declaró en la organización? Desde que salí de Alférez, John, desde que salí de Alférez. Y hasta ahora tenemos lo que tenemos, pues. Entonces, cuando tú tienes esos antecedentes, esa experiencia, dices, bueno, acá, el año 2019, decidimos tener una voluntad política para hacer un plan de capacidades estratégicas de la Policía Nacional, que lo haga la policía. Porque el principal problema de la policía es, primero, el equipamiento y la formación del policía. Entonces, tenemos que transformar la policía, pero con una visión a largo plazo. Entonces, ese plan empieza el 2019. ¿Te refieres al plan Mariano Santos? O sea, lo que se dice, vamos a hacer un corte. Claro, vamos a hacer un corte, pero para el futuro, para que sea una hoja de ruta donde se adecúen todas las políticas. Porque, ¿qué pasa ahora? Mira, yo he tenido un año y medio como ministro. Un año y medio. Han pasado 3 años y han pasado 14 ministros del Interior. He tenido la suerte de tener ese tiempo para poder diseñar O sea, ser un año y medio ministro del Interior en el Perú es un récord. Sí, claro, pero eso no debería ser la regla, ¿no? O al contrario, esa debe ser la regla, no la excepción. No la excepción. Bueno, entonces, en ese entonces diseñamos esto para que la policía... Mira, es un trabajo, es un instrumento de gestión para que se adecúe, y con 5 pilares fundamentales, ¿no? Mi gente, la formación del policía, la infraestructura
2.500 predios de la Policía Nacional no están saneados en el Perú. 2.500 locales policiales. Tecnología, tú lo has dicho, tecnología. Mira, Nicolás, cada seis meses, los teléfonos migran a una tecnología superior. Cada 6 meses. Y nosotros estamos quedándonos en el pasado. Tú lo has dicho, Constelación, bueno, fui parte de Constelación en la creación en el 2007 y el 2009 entró en funcionamiento. Han pasado 14 años. Claro, desde que empezó a funcionar. Entonces, si va migrando la tecnología a pasos acelerados y no tenemos una infraestructura adecuada, tecnológica, entonces, ¿qué estamos haciendo? Un paréntesis, sí, para la gente que no sabe lo que es Constelación. En este país se chuponeaban ilegalmente los teléfonos. El servicio de inteligencia, los servicios de inteligencia, habían hasta redes privadas de interceptación telefónica. Entonces, ¿qué se hizo? Se creó el grupo Constelación, que era un grupo para intervenir teléfonos, pero legalmente. O sea, si había una investigación y el fiscal lo solicitaba al juez y el juez lo autorizaba, entonces Constelación hacía la interceptación telefónica. Y la hacía unos mecanismos de control, porque, o sea, para ser parte del equipo Constelación había que pasar como por 4 filtros, ¿no? Y lo sometían constantemente a polígrafos y a evaluaciones de confiabilidad, ¿no? Sí. Era un equipo de lujo, ¿no? Precisamente para evitar el mal uso de las interceptaciones telefónicas o la filtración de información, ¿no? Sí, claro. Y ha sido un instrumento clave para la lucha, para empezar contra el narcotráfico, ¿no? Y contra el terrorismo. Y contra el terrorismo. Sí. Los equipos especiales que se forman en la policía en los últimos años han tenido, pues, primero los procedimientos especiales y también la tecnología de la mano. Y han tenido éxito y lo siguen teniendo todavía. Entonces no quiero detenerme. Son 5 pilares fundamentales. La gente, la infraestructura, la tecnología y la imagen institucional. Es importantísimo. Y el equipamiento. Mira, no puede ser, pues, que tengamos nosotros fusiles de la época del ministro Mantilla, del primer gobierno de Alan García. De esa época. De esa época. Lo que ha pasado en el BRAE, dejamos nosotros, el año 2019, dejamos nosotros ya un proyecto para que se puedan adquirir vehículos blindados. Ese es el problema que tenemos los ministros. Cuando llegamos... No, claro, tú ves que van en una camioneta, sí. O sea... Entonces, el equipamiento es fundamental en la policía. Y para eso, entonces, este plan de capacidad debe ser una hoja de ruta para que se adecúen las políticas de los ministros y los comandantes generales al año 2030. De tal forma que el 2030 podamos decir, tenemos una policía con alta moral, buena formación, bien equipada, con tecnología adecuada y con una imagen que trasunte, pues, credibilidad y aceptación de la ciudadanía. Ese era el mensaje inicial. Y quisiéramos, mira, ¿qué ha pasado? Han pasado tantos ministros y todavía el Mariano Santos, y yo saludo al comandante general y al ministro que todavía continúan esto, pero quisiéramos que esto se pueda potenciar más. En resumen, lo que pretende este plan de capacidades estratégicas es que se adecúen los proyectos de inversión de la policía para cubrir o cerrar estas brechas históricas que tiene la Policía Nacional. Ese es el mensaje, esa es la finalidad de este plan. Ahora, ¿qué es lo que falta? Mira, estamos hablando... Claro, no, pero lo increíble, Carlos, es que durante todo este tiempo, o sea, nosotros prácticamente hemos introducido el tema del plan Mariano Santos, porque estaba hablándose, o sea, está proponiendo en el Congreso cualquier cosa, ¿no? Cualquier iniciativa, sale a la propia presidenta, el primer ministro, a hablar de la policía de seguridad, que en 6 meses vamos a soltar policías en la calle. Dice, oye, aguanta un ratito, o sea, hay un plan, Mariano Santos, para hacer esto bien hecho y de largo plazo. ¿Por qué no comenzamos por ponerlo en práctica, ¿no? Ya tú has tomado un punto, una arista de este plan, mi gente, el personal, la capacitación, la formación del policía. Yo no estoy de acuerdo, definitivamente, en que al margen de esta hoja de ruta podamos nosotros tener iniciativas del momento. No quiero decir irresponsables, pero sin ningún sentido lógico y coherente. Nosotros con este plan diseñamos o pusimos en ejecución reducir las escuelas, pero no de una forma desordenada. Mira, 27 escuelas estaban el año 2019 en funcionamiento, 27 escuelas de la Policía Nacional. No había una estandarización de
de la educación policial. Cada gobierno regional quiere tener su policía y la policía tiene que ser pues nacional y la formación tiene que ser homogénea y estandarizada, de tal forma de que haya una sola política educativa. Si formamos policías en locales inadecuados, sin infraestructura, sin tecnología, sin profesores adecuados, porque imagínate una región policial... No, ¿cómo haces para mantener 27? ¿O cómo hacías en ese momento? Imagínate, entonces dijimos, tenemos que diseñar una reducción de las escuelas a 10 escuelas a nivel nacional, donde se pueda capacitar adecuadamente, con buena infraestructura, con buena tecnología y con buenos profesores. Ese es el mensaje que quedó, pero el problema es que a veces prima la visión política como si cada gobierno regional quiere decir, esta es mi policía, y no es así. Lo que sí podemos aceptar y profundizar es que haya mayores locales policiales a nivel nacional, eso es lo ideal. Pero las escuelas tienen que tener un norte. Claro, que ahí pueden cumplir un papel los gobiernos regionales y locales con ceder infraestructura para que la policía pero la formación tiene que ser homogénea y con profesores capacitados. Porque ¿quién enseña pues en provincias, en una región? No, y además había un problema que lo plantean también en el plan con respecto a los filtros, ¿no es cierto? Claro. A la necesidad de filtrar quién entra. Sí. Para empezar, un primer filtro de los que entran y un segundo filtro mientras estás en la escuela. Si no tienes un nivel que responda no solo en términos, digamos, académicos, de aprendizaje, de formación, sino éticos, o sea, para afuera. Ya. No hay sitio para ti en la policía si no eres capaz y éticamente... Exacto, tú lo has dicho muy bien. El problema es que venían a visitarme alcaldes y gobernadores regionales y me decían, yo quiero mi escuela también, ministro. Y le decía, pero no puede ser, le digo, pues, porque esto no es un patrimonio del gobierno regional. La escuela de policía, en mi época había una escuela de suboficiales y una escuela de oficiales. Dejamos que esto pueda difundirse o extenderse en otras regiones importantes que tengan buen local, buena infraestructura, ¿no? Y dijimos, hicimos un estudio. Eso no fue una casualidad, no se me ocurrió. No, claro. Fue un estudio. En el plan Mariano Santos, Nicolás, no participó la policía, participó el Ministerio del Interior y participó también en la cooperación internacional con el gobierno británico. Scotland Yard, una entidad de prestigio, una entidad policial de prestigio, vino y colaboró con nosotros. Y la parte académica lo tuvimos con ESAN. Entonces, confluyeron varios actores. Los planes y estrategias tienen que tener legitimidad. No hay una solución individual. No se me ocurre a mí decir, yo tengo la solución para combatir la inseguridad. Los planes y estrategias tienen que ser legitimados. Y un foro importante debería ser el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. ¿Sí? ¿Para qué está? ¿Para qué está? No, que se ha reunido este año una vez, creo, en marzo. Sí. Una vez. O sea, estamos en una crisis espantosa de inseguridad. Como tú dices, hemos tenido en los últimos años 14, 15 ministros del Interior y el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana se reunió una vez. Entonces, mira la importancia, un rato. Mira la importancia que le damos a este problema, ¿no? El 50% de los problemas del país, el 50%, o más del 50%, en primer lugar, la inseguridad y la delincuencia. En primer lugar. El tercer lugar es el sicariato. Y el tercer lugar es la violencia familiar. Entonces, ¿es un tema de seguridad? Por supuesto que sí. Y si hablamos de tecnología, porque también el plan lo contempla, tenemos que estar a la par de los adelantos tecnológicos. Pero ahí viene la perturbación política, porque en el camino, después de lo que viene es un cambio de gestión, así es. ¿No es cierto? Guardan en un cajón el plan Mariano Santos y sacan un plan que no sé de dónde salió, que lo empecé a leer, me aburrí en la página 3, pues pura sociología, ¿no es cierto? Puro rollo así académico. Se chifaron a 17 generales para poner a alguien de la simpatía del señor Rubén Vargas, ¿no? O sea, una vez más manosearon políticamente a la policía, pero lo peor es que de ahí todo, por ejemplo, la proyección que yo he estado chequeando en el plan Mariano Santos de cuáles son los criterios que deben guiar, por ejemplo, las adquisiciones, se dejaron de lado. Sí. O sea, y las adquisiciones empezaron a priorizarse en función de cuánto es la comisión que se puede ganar, porque hay que hablar crudo de eso también. O sea, se hacen adquisiciones que parte de qué plan son, de ninguno. Claro, y te digo nuevamente, es una tragedia que pasamos de que no haya una visión de Estado, una visión de país. Nosotros pensamos que esto debería ser al 2030, y lo que falta ahora es una
un Mariano Santos, pero para una reforma funcional de la policía. ¿Qué significa? Y esto es consensuado. La policía necesita dos especialidades: orden y seguridad e investigación criminal. Y sobre eso debe centrarse toda la labor operativa de la Policía Nacional. Y además tú desde la escuela deberías empezar tu formación y prepararte para lo que va a ser tu especialización. Ya. La hoja de ruta está en el equipamiento, en la infraestructura, las capacidades de la policía, ¿no? Y para cerrar las brechas históricas que tenemos. Pero lo que viene ahora debería ser eso, un plan Mariano Santos, o el nombre que lo quieran poner, de la reforma funcional de la policía. Y ahí tendríamos que trabajar consensuadamente, donde haya otros actores. Yo dije Scotland Yard, que nos apoyó. No, convoquemos a otros actores. Tiene que tener un plan, y repito nuevamente, los planes y estrategias deben tener legitimidad, deben ser consensuados, donde participen todos. Claro, porque si tú te trazas objetivos estratégicos de largo plazo, ¿no es cierto? Así es. Todo lo que hagas debe estar en la dirección que has marcado para tener al final del camino una policía como la que soñamos y como la que envidiamos de otros países. Por supuesto. Pero para eso hay que cumplir el paso a paso en esa dirección y no olvidarte de esa estrategia y empezar a hacer cualquier cosa que se te ocurra en ese momento. Sí, hay ministros o comandantes generales que vienen y, bueno, cambian todo nuevamente, se les ocurre, y se les ilumina una lucecita y dice, vamos a crear otras cosas, vamos a hacer otra por otro lado. Entonces, no es eso. Y acá no hay, como te digo, y me refiero, acá no hay protagonismo personal, pues. Nosotros queremos lo mejor para nuestro país. Y si están equivocados la clase política, hay que enseñarles, pues, si hay que decirle, hay que reflejarles la memoria. ¿A qué estamos, dónde estamos yendo? ¿Dónde está yendo este barco? Mira, con todos los problemas que hay, con todos los problemas que hay. Y tampoco un poquito más de humildad, pues, ¿no? Porque, como tú lo has dicho, hay personas que salen a hablar y se llenan la boca y por ganar cámaras o desprestigiar el trabajo de los que pasaron antes, ¿no? Yo no critico a ningún ministro ni ningún comandante general, a nadie. Pero miremos, pues, lo que se está construyendo, ¿no? Y hagamos un examen de conciencia. Carlos, tenemos que ir a la pausa y yo quiero que regresemos para hablar de algunos asuntos puntuales, por favor. Tú has tocado uno, de la especialización de la policía. Ese es un problema. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro y está en nuestros estudios el general Carlos Morán, que fue parte de los equipos que combatieron al terrorismo y luego al narcotráfico en el Perú, que ha sido ministro del Interior y que fue el iniciador de lo que se denominó el Plan Mariano Santos, que es un plan, digamos, objetivos estratégicos hasta el año 2030 y las rutas a seguir, pero Carlos, había hasta presupuesto para el Mariano Santos, era como 23.000 millones de soles lo que decía, para empezar a caminar, a cumplir estos objetivos, hay que meterle 23.000 millones de soles a la policía. Claro, esa era la visión al 2030. Claro. Tenía que ejecutarse ese presupuesto en todos los gobiernos posteriores, pues. Entonces, lo principal para nosotros era cerrar las brechas de infraestructura y equipamiento principalmente, y escuelas, ¿no? Esa era la idea, pues. Mega escuelas, grandes proyectos, instalaciones para la Policía Nacional y la tecnología, que era muy importante. Y yo quiero detenerme acá en un tema que también era una visión. Estamos hablando tenemos déficit de policías, pero para mí, a corto plazo, más rápido era tener mayores cámaras de vigilancia en la ciudad. Y para eso era el plan que teníamos de crear el C4, ¿no? El Centro de Comando y Control. Claro, que hay en todo el mundo. Que tiene todo el mundo. Claro. Entonces, esa era la visión. Pero ahí surgió un problema, como siempre. El MTC, y hasta ahora, ¿no? El MTC dijo, no, el call center, bueno, un centro de control para información tiene que tener un registro de llamadas que entran pidiendo apoyo a la policía. El C4 contemplaba primero la recepción de llamadas de auxilio, de apoyo, pero también la respuesta. Y la respuesta estaba interconectada con policía, con bomberos y con ambulancia. Ese es el proyecto que tienen todas las grandes ciudades. ¿Cuánto cuesta? Oye, lo importante es tener un centro de control para la ciudad. Ojos y oídos a nivel de Lima, una ciudad de 9 millones. ¿Sabes cuántas cámaras tenemos en Lima? 1.500 cámaras. Es una ciudad de 9 millones. ¿Sabes cuántas cámaras tienen las grandes ciudades? 50.000 cámaras, 60.000 cámaras en la ciudad. Qué bestia. Entonces, mira la desproporción. Y estas cámaras
¿Son de la policía? No, son de los gobiernos locales. Entonces, mira, este abandono que se ve en la ciudad. Más importante... No, además ahora no hay justificación porque red de fibra óptica está tendida, o sea Ya. que lo que tiene que hacer es poner las cámaras y Ya. las integras en Pero una. tiene que ser una vinculación estructurada, ¿no? Que se integren todos los servicios de seguridad. Esa es la visión, la tecnología, tener eso. Y podríamos tener la respuesta de la policía. ¿Quieres tener 20.000, 30.000, 40.000 cámaras y 5.000 policías con patrulleros y motos para la respuesta de ambulancias? Esa es la visión de la Claro, y tecnología. policías para la ciudad. además con cámaras, con Claro. estas radios modernas que son radio, video, que funcionan 24 horas al día, que te permiten comunicarte, que registran los hechos y pueden ser usados como prueba Exactamente. en los procesos y que además, es decir, centralizados en este C4, lo que te permite es una respuesta rápida ante la presencia de un sospechoso o ante una acción delictiva. Mira, ¿No? la policía, Ecuador tiene EQ 911. Bolivia tiene BOL 110. Y Perú debería tener un PER 105. Debería tener. Pero esto, pues, tiene que responder a una visión de largo plazo, pues. O sea, pero eso te lleva al tema de la continuidad, como tú la dices. continuidad. Entra uno nuevo, cambia todo. Entra Sí. otro, cambia todo. Exactamente. O sea, por ejemplo, hemos visto las imágenes de cómo se desplazan los militares y policías en el Braem. En esa camioneta pick-up roja reventada a balazo. Sí. Yo me acuerdo que cuando tú estabas de ministro, no sé si fue contigo después, pero en un momento se discutió la adquisición de 60 vehículos blindados para que no pase esto. Exactamente. Claro. Para que si te agarrabas a balazos tenías un vehículo de protección, ¿no? Claro. Especialmente para esta zona de guerra, ¿no? Claro. ¿Pero qué no hay pasó que- con no hay- eso? ¿Se Sí, pues ya no hubo... guardó en ya- un cajón también con, ya no con hubo- el plan Mariano Santos? Ya no hubo continuidad, pues. Y ese es el problema, no hay continuidad. A veces somos personas y tenemos un ego muy elevado, dijimos, bueno, yo voy a cambiar esto porque si le voy a dar rédito a esta persona que me antecedió. No. Hay que hacer cosas diferentes. Y ese es el gran drama que tenemos en el país, ¿no? Cada ministro, cada presidente viene y quiere cambiar todo. Entonces no hay una continuidad. Y si no hay continuidad, vamos a estar siempre en este problema ancestral, ¿no? De que avances y retrocesos. Yo agradezco al equipo que me acompañó, un equipo técnico muy capacitado, muy profesional, y que hicimos una gran ejecución presupuestal el año 2019. Porque podrían decir, bueno, ya, ¿qué hizo esta persona cuando estuvo de ministro? Sí, pues mi ejecución. Y revísalo tú ahí en el MEF amigable. ¿Cuánto ejecutamos? Y dejamos, al menos hicimos algo para dejar una hoja de ¿Ejecutaron ruta cuánto? 90 y tantos por ciento. en más del 90% de ejecución presupuestal. ¿Ah? Ahora, el problema que tenemos ahora es que estamos en septiembre, en medio de una crisis de inseguridad Bueno. y no llegamos al 20% de Bueno, ejecución. a nivel de Estado y a nivel de gobierno regional estamos muy bajos, pues. Entonces, hay que preocuparnos por hacer nuestra tarea antes de lanzar globos al aire. Es lo más importante eso. Y hay que ser responsables. Y cuando uno es funcionario público, tiene que aceptar las críticas y no picarse. Lo más importante. Yo quiero Exitosa. resumir esto, Nicolás. Un plan de capacidades estratégicas para cerrar las brechas y ahora debería ser un plan de reforma funcional de la policía a largo plazo. Capaz no lo termina esta gestión, pero dejar los primeros... Y que haya continuidad. Que haya Y continuidad. se acabe el manoseo político de la policía, que es otro tema. Así ¿no? es. Sí, es perturbador, ¿no? Sí, claro. Y que todas las decisiones que se tomen, por ejemplo, sobre adquisiciones, estén Sí. todas orientadas en el sentido de cumplir el plan estratégico a dónde quieres llegar, ¿no? Así es. Bueno, y si hay mucha desconfianza, incertidumbre, suspicacia, ahí está la Contraloría y la Contraloría que acompaña todos estos procesos. Una buena experiencia fue lo que pasó en los Panamericanos. Una buena experiencia, me parece bien. Tuvimos infraestructura de primer nivel en poco tiempo. Bueno, ahí está. Copiemos esos modelos exitosos que hemos tenido. Yo quiero terminar, Sí. discúlpame, quiero saludar a toda la Policía Nacional. Estamos a puertas de El 12. celebrar el 30º aniversario del inicio de la pacificación nacional, el 12 de septiembre, que fue una gesta que pasó hace años, pero lo recordamos todavía lo que participamos en ese hecho histórico.
Estamos haciendo una serie de actividades. El domingo tenemos una misa en la catedral con el Monseñor Castillo y una serie de actividades en el Congreso en la semana que viene. Y finalmente quiero expresar mis condolencias públicas a todos los hermanos militares que han fallecido el día de ayer en este enfrentamiento en el BRAE. Que Dios coja sus almas y le dé la tranquilidad a los familiares. Muchas gracias, Carlos, por estar acá con nosotros. Carlos Morán, exministro del Interior.